Buenos días a todos. Perdón. Buenos días. Bueno, Hola, profe, perdón. buen día. Buenos días. Buen día, María. Gracias por estar aquí. Gracias por esperarme. Lo que pasa es que tengo clase desde las 8:30 y me levanté a tomar agua. Bueno, a hacer pausa hidráulica se llama. Es decir, a tomar agua y a sacar agua. Entonces, por eso me tardé. Pero también doy lugar, doy espacio para que lleguen todos sus compañeros. Y vamos a hablar el día de hoy sobre defectos. Defectos en los materiales, precisamente, ¿sí? No defectos en los humanos, porque esos harían muchos y no nos alcanzaría el tiempo. Bien, entonces, estos defectos influyen definitivamente, sí o sí, en las propiedades de los elementos, en las propiedades de los materiales. Entonces, ¿los podemos aprovechar? Sí. Díganme si están viendo la pantalla donde dice defectos cristalinos. Sí, ve, las profesora. podemos ver. Bien. Entonces, vámonos fíjense qué hermosura de cristales. Acuérdense que nosotros tenemos uno de los yacimientos con cristales gigantes más grandes del mundo, que son las minas de Naica, en Sonora. Ojalá algún día tengan tiempo de ir a visitarlos. Bien, vamos a hablar de qué es un monocristal. Cuando el arreglo de este sólido es perfecto, entonces a lo largo de todo el componente tiene la misma organización en sus celdas unitarias. Es una red cristalina uniforme. Esto se le llama monocristal. Todas las celdas unitarias están unidas de la misma manera y tienen la misma orientación. Esto puede ser natural o artificial. Entonces, por eso vamos a encontrar en algunos momentos diamantes artificiales, porque fueron hechos por el hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a encontrar un monocristal de calcita en Nuevo México, en la ciudad de Toronto. Hay un museo, una parte del museo, todo un piso sobre minerales. Y son unos cristales impresionantes. Ahí se encuentra uno cualquier cantidad, cualquier ejemplo de cristal que hay en la naturaleza. Aquí vemos un monocristal de granate. Estos son comunes en una región de China, en algunas partes de Rusia, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta acumulación de materiales de origen natural, entonces se da por las condiciones geotérmicas desde la creación de nuestro planeta, ¿verdad? Entonces es bien interesante estudiar sobre materiales y sobre estos tipos de materiales específicamente. Entonces, algunas aplicaciones en ingeniería requieren de monocristales. Por ejemplo, las aspas para turbinas, para abrasivos. Aquí vamos a ver que no le quiero componer porque si no, estos monocristales, estos materiales son hechos por el humano, ¿sí? Entonces, las propiedades de los materiales se relacionan con su estructura, sí o sí. El cuarzo se fractura más fácilmente a lo largo de algunos planos que otros. Entonces, bueno, esto es sobre una generalidad sobre monocristales. ¿Hay alguna forma de medir esa influencia de algunas fuerzas externas o en las que se miden las propiedades? Y eso tiene un nombre, ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a tener que también hay policristales. Y la mayoría de los sólidos cristalinos están formados por muchos cristalitos, muchos granos también.
Entonces a estos se les conoce como materiales policristalinos. Cada grano tiene orientación distinta. Ahorita vamos a ver una imagen de los granos. La región donde dos granos se encuentran se llama frontera de grano o límite de grano, ¿sí? Entonces frontera o límite, a ver si lo puedo poner ahí, o límite de grano, ¿sí? Entonces, vamos a tener, fíjense, observen las imágenes de la derecha, donde se ve claramente el límite de grano, ¿verdad? Que son estas líneas, ¿verdad? Estas. Aquí ya no se ve porque está tridimensional, pero aquí se ven perfectamente bien. Ahora, observen el acercamiento. Una es a 10 micropartículas, ¿sí? Y otra es a una micropartícula, ¿verdad? A un nanómetro. Entonces aquí vamos a ver un policristal compuesto de cerio, ¿verdad? Y de otros componentes de un óxido. Bien. La mayoría de los cristales en ingeniería son policristales. Fíjense bien. Aquí hablamos de dos conceptos, anisotropía e isotropía. Y fíjense, aquí está la escala a 1 milímetro. Entonces, en una placa de nobio, hafnio y tungsteno, es esta vista con un haz de electrones. Cada grano es un cristal individual. Los granos pueden estar orientados al azar. Esta es la isotropía, ¿sí? El tamaño de grano típico típico está entre 1 nanómetro y 2 centímetros. O sea, es muy variado. Ahora, observen cómo esta es una aleación. Es un cristal compuesto, ¿sí? Después de esto sigue precisamente, pues, las aleaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los monocristales y los policristales? ¿Cuáles son las diferencias? En los monocristales, las propiedades cambian con la dirección en la que se miden. Esa es a la parte que me refería yo, ¿sí? Entonces, el ejemplo es el módulo elástico. ¿Qué es un módulo elástico? La forma en que hay elongación en un material. ¿Qué es elongación? Pues cómo lo estiramos, ¿sí? Entonces, esta va a depender de la forma en que lo estiremos, de dónde a dónde, de arriba hacia abajo, de a un lado hacia otro, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, esto va a cambiar porque la dirección de estos en la que se mide, pues es muy importante, ¿sí? El cambio en los policristales, las propiedades pueden o no variar con la dirección. Es más seguro que no varíen. Entonces, ¿por qué? Pues porque están tan desordenados que en la dirección en la que se midan, siempre va a ser igual, ¿sí? Entonces, esto se llama isotropía. Entonces, vamos a ver que si los granos están orientados al azar, se llaman policristales isotrópicos y sus propiedades son isotrópicas. Si los granos están texturizados, es decir, ya están tratados, ya están reacomodados, entonces se vuelven anisotrópicos, es decir, como se empiezan a parecer a un monocristal y entonces también las propiedades cambian. Esto es muy importante. Dice, cuando hay dos o más estructuras cristalinas distintas para el mismo material, hay polimorfismo o alotropía. Esto ya lo habíamos visto, acuérdense, ¿sí? Y esto nada más es retomar estos ejemplos del titanio y el hierro. También habla del carbono. Eso fue lo que vimos las últimas diapositivas la vez pasada, la anisotropía el polimorfismo la alotropía del carbono, ¿verdad? Y aquí vemos las situaciones del sistema de hierro, ¿verdad? Que hay hierro alfa, hierro gamma y hierro delta, dependiendo de la temperatura
a la que se calienta y a la que se enfría, ¿sí? Y cuando se calienta a más de 1538, pues entonces tenemos un sistema líquido del hierro. Entonces aquí, acuérdense, ya habíamos hablado también de las posibilidades del titanio, alfa, beta, del carbono, y aquí habíamos hablado de fullerenos, de nanotubos, como nuevas organizaciones de los átomos de carbono. Ahora, las imperfecciones en los sólidos. Dice aquí que no existen cristales perfectos. Bueno, eso se dice, sin embargo, acuérdense que los diamantes son buscados por su perfección, ¿verdad? Y entre más perfectos, es decir, entre menos imperfecciones haya, más caros son. ¿Por qué? Pues porque son escasos los que son perfectos. Entonces, muchas de las propiedades de los materiales se deben a esas imperfecciones. Acuérdense que estábamos hablando de los huecos, de los intersticios. Entonces, cuando hay muchos huequitos, pues entonces se presenta una oportunidad para que intervengan otros elementos y entonces tengamos un hierro más carbono que nos da un acero al carbono, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí diferentes tipos de imperfecciones, ¿sí? ¿Y cuáles son esos tipos de imperfecciones? Bueno, pues son los defectos puntuales, los defectos lineales y los defectos de superficie o de área. Hay unos terceros que son los defectos volumétricos, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Bueno, entonces, cuando hablamos de defectos puntuales, hablamos de vacancia de átomos. Cuando hablamos de defectos puntuales, también hablamos de átomos intersticiales o átomos sustitucionales. Vamos a ver cuáles son estos. Cuando hablamos de defectos lineales, se llaman dislocaciones, y cuando hablamos de defectos de área, se llaman fronteras de grano. ¿Cuáles son los defectos puntuales? Las vacancias. Son sitios atómicos vacantes en una estructura. ¿Cómo? En este caso, va a causar un espacio. Vacancia quiere decir vacío. Un espacio que no fue ocupado por el átomo y entonces hay una distorsión de planos. Esa es una consecuencia. Vamos a ver intersticiales. Cuando hay átomos adicionales de la misma especie, pero que están posicionados en distintos sitios, en sitios que no les corresponden, como este metiche, ¿verdad? Entonces, este es un mismo átomo que llegó ahí como señora en camión un camión foráneo, ¿verdad? Que se acomodó con su canasta en un lugar que no le correspondía, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto es muy, muy importante, ¿sí? Y déjenme ver si tenemos ejemplos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor los ejemplos son a más adelante. Ahora, hay una concentración de defectos puntuales, ¿verdad? Se puede calcular y la concentración de este equilibrio varía con la temperatura. Nosotros no vamos a ver cálculos sobre esto, sobre estos defectos, ¿verdad? Porque aquí habla del número de defectos, del número de átomos ocupados por los átomos aquí, de la energía de activación y de la temperatura, ¿verdad? Pero dice que cada sitio de la red es un sitio potencial de vacantes. Es decir, ninguno está exento ninguno está exento de no tener defectos. Es como los humanos, exactamente es el mismo caso que para los humanos.
No hay un ser humano perfecto, ¿verdad? Entonces, por ahí hay maestros que dicen que asignan calificaciones según la perfección de sus alumnos. Entonces, aquí hay diferentes cálculos, no los vamos a hacer. Incluso hay un ejercicio, ¿verdad? Basado en cálculos. Déjenme ver si las tareas tienen este tipo de ejercicios. Si es así, no me acuerdo si estas diapositivas están subidas, para que ustedes las tomen como referencia. Bueno, ahorita nada más estamos describiéndolos. Entonces, los defectos puntuales son aprovechados en aleaciones, que es nuestro siguiente tema, básicamente. Y aquí vamos a ver dos presentaciones de una impureza adicionada a un huésped, o sea, a alguien que lo aloja, que es una solución sólida de B en A. A sería el solvente, perdón, y B sería el soluto. Distribución aleatoria de impurezas. Entonces vamos a tener el cobre en el níquel. Esto es muy importante, ¿verdad? Y vamos a tener que esa solución sólida es sustitucional. ¿Por qué es sustitucional? Porque el cobre y el níquel tienen un radio atómico cercano. No digamos que igual, pero cercano. Entonces, cuando ocupan el lugar, si bien lo ocupan con bastante mejor mejor aprovechamiento que otros, pues también causa ciertos espacios a su alrededor, ¿sí? O en su caso, una solución sólida intersticial, que es el caso del hierro, donde serían los átomos grises, y el carbono, que serían los átomos rositas, ¿verdad? Aquí los ponen muy claramente de colores. La solución sólida de B en A con más partículas de una nueva fase, usualmente para una mayor cantidad de B. Entonces, puede haber una segunda fase con diferente composición y diferente estructura, ¿sí? Aquí ya hay un acomodo propiciado por algún tratamiento térmico. Ahora, ¿se puede determinar la composición? Sí, se puede determinar la composición de acuerdo a algunos datos, ¿verdad? Porcentajes en peso, por ejemplo, o porcentajes atómicos. Cualquiera de estos dos cálculos me pueden determinar la composición de una aleación. Entonces, habrá personas que se dediquen a hacer formulación de aleaciones. ¿Para qué la quiere usted? Pues yo la quiero para que este acero inoxidable traslade jugo de naranja. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una formulación para un recubrimiento en un tanque de tantos litros, ¿sí? Se traslade de una zona en Sinaloa a una zona en la Ciudad de México y no sufra cambios. No sufra cambios ni de color ni de sabor y mucho menos se vea afectado por los componentes de un metal, de una aleación. Entonces todo esto es fundamental para las personas que hacen formulaciones en aleaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener también defectos de línea. Estos defectos de línea son dislocaciones. Y los defectos de línea también tienen que ver con átomos que están desordenados en una línea, dice aquí, es el primer renglón. Entonces eso causa que haya deslizamiento entre planos cristalinos cuando se mueve esa dislocación,
¿sí? Entonces es evidente que habrá un movimiento y una deformación plástica permanente. Entonces vamos a tener ahí un esquema de un zinc que tiene a un acomodo hexagonal compacto cuando no tiene deformación. Pero cuando tiene deformación que fue estirado hacia arriba y hacia abajo, una elongación, esto se hace con máquinas especiales, entonces se mueven líneas de átomos y se deslizan los planos, ¿sí? Aquí está la referencia. Ustedes tienen en BIDI, por cierto, ya estoy calificando sus aportaciones en BIDI, ¿eh? Por favor, quiten, si todavía pueden intervenir en el, no me he fijado, en el archivo, quiten libros que no son de esta asignatura. Yo no los quité para no ser agresiva, pero no me interesan los libros de electrónica. Bueno, proseguimos aquí. Las dislocaciones, vámonos acá. Tienen que ver con esos defectos de línea. Entonces, estas dislocaciones pueden ser de arista o de borde. En un semiplano es un semiplano, o sea, toda una capa de átomos que se inserta en la estructura cristalina. Entonces vamos a ver aquí que esa estructura cristalina se puede denotar así, B, y este signo con respecto a la línea de dislocación, ¿sí? Aquí ponemos con respecto, ya tiene otra letra, a la línea de dislocación. Uh-huh. Quitarle esto. Bueno, la dislocación helicoidal o de tornillo es otra forma. Los planos atómicos trazan un camino espiral o helicoidal alrededor de la línea de dislocación. Se forma al aplicar un esfuerzo cizallante. ¿Qué es un esfuerzo cizallante? Ese esfuerzo cizallante tiene que ver con cortes. Uh-huh. Y entonces se pone así, con este simbolito, ¿sí? De dos líneas paralelas con respecto a la línea de dislocación. Con respecto, o tomando como tomando como referencia la línea de dislocación. ¿Sí? Entonces también tenemos dislocaciones mixtas. Es que está en inglés este asunto. Bueno, dislocaciones mixtas, que es la combinación de ambas, que es la dislocación de arista y la dislocación helicoidal. La dislocación de borde combinada con la dislocación de tornillo. Vamos a ver cuál es esta. Dislocación de arista o de borde. Fíjense bien cómo aquí hay una fuerza ajena que mueve todo un vector y causa ahí una especie de vacío, ¿verdad? Y hay una interferencia de átomos. Estos, obsérvenlos que parecen como pequeños pilares, uh-huh. Pero recordemos que son como son esferas
rígidas, es el modelo de esferas rígidas en los metales. Y entonces casi se mete un plano, un plano diferente de átomos, y entonces eso causa que haya una dislocación en todo el borde. Fíjense cómo los bordes se ven afectados. Y esto tiene que ver con una medida vectorial llamada o conocida como vector de Burgers. Ajá. Entonces, fíjense bien aquí. Tenemos la dislocación helicoidal. Entonces, observen en esta pequeña figura cómo cuando hay un movimiento, ¿verdad? De toda una superficie con el vector de Burgers, ¿sí? Se mueve una línea de celdillas, y observen cómo llega acá a eh, a generar este efecto de tornillo. Bien. Las dislocaciones de arista helicoidal y mixtas, ¿verdad? Entonces aquí que tenemos deslocalizaciones mixtas, aquí las vemos, combinadas. Las de la arista, nada más esta que está aquí y esta que está aquí. Y la helicoidal, que es toda la de tornillo, aquí está. Entonces este es el ejemplo más vivo de estos defectos. Ahora, pasando a los efectos de superficie, vamos a tener que son dos límites de grano que tienen dos direcciones diferentes y normalmente separan regiones de materiales que tienen diferente estructura cristalina u orientación cristalográfica. Ahí diferentes. Alto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estos defectos son superficies externas, límites de grano, límites de macla, también se llaman, defectos de apilamiento y límites de fase. Vamos a ver cuáles son cada uno. Las superficies externas son de las más evidentes. ¿Por qué? Pues son las que se ven. Delimitan la estructura cristalina. Los átomos superficiales no están enlazados con el máximo de vecinos y entonces aumenta la energía superficial. Entonces, esto se observa a simple vista. Probablemente en los materiales que más se ve, pues son los que se utilizan en herramientas, por ejemplo. Vámonos con límites de grano. Separa dos pequeños granos o cristales que tienen diferente orientación cristalográfica. Y entonces vamos a ver que provoca un ligero desorden. Fíjense cómo se puede medir esta dislocación y cómo el límite de grano puede tener un ángulo. Fíjense, ahí hay un límite de grano y dependiendo de ese ángulo, desde la medida de ese ángulo, puede ser mayor o menor esa dislocación. Entonces hay densidad baja en las fronteras de grano. Claro, disminuye la densidad porque disminuye el número de átomos, ¿verdad? En esta frontera de grano. Hay una alta movilidad porque hay espacios, ¿sí? Y hay una difusibilidad alta. ¿Qué quiere decir eso? Se pueden mover difundiéndose estas partículas. Por supuesto, tienen un movimiento, ¿sí? Entonces, esto provoca que haya una reactividad química alta. Es decir, que estos elementos, que estos materiales son susceptibles a cambios importantes cuando se ven afectados por agentes químicos, ¿sí? Y entonces aquí se puede calcular los ángulos de desalineación, ¿sí? Fíjense cómo se calculan. Tomando como base
una línea que sí tiene cierto orden, ¿verdad? Y calculando de manera geométrica, trazando diferentes líneas, ¿sí? ¿Se fijan? Qué bonito. Es un campo fascinante cuando nos dedicamos a esto. Hay una maestría en materiales en nuestra universidad y tiene muchas aplicaciones. Lo que pasa es que de pronto cuando egresamos de la universidad, muchos decimos, no, yo ya no quiero saber nada de estudios. Bueno, eso déjenlo para viejitos como yo, pero déjenme decirles que yo obtuve mi doctorado hace pocos años. Entonces, realmente uno nunca deja de aprender. Uno está obligado siempre a estar actualizado, más hoy, ¿verdad? Entonces, aquellos alumnos que me dicen, yo no veo noticias, a mí no me interesa nada más que mi ingeniería, pues déjenme decirles que están estancados. Uh-huh. Entonces, bueno, regresamos a nuestro tema. Límites de macla. Tiene que ver con el límite de grano que tiene simetría de red especular. Los átomos de un lado del límite son imágenes especulares de los átomos del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se genera casi de manera lógica. Si cuando se mueven los átomos, pareciera que regresa, que tiene que ver, esa reorientación tiene que ver con el cristal de origen. Entonces se generan por desplazamientos atómicos causados por fuerzas mecánicas cizallantes y por tratamientos térmicos. Ya decía hace rato que el cizallamiento no es otra cosa que un corte. Todos conocemos una cegueta. Entonces, cuando cortamos un metal, una pequeña lámina de metal con una cegueta, pues causamos esta dislocación, ¿verdad? Este defecto en uno de los granos. Por eso quedan, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llamarán? Pues como bordes muy irregulares que son cortantes, ¿sí? Como una sierra, como dientes de una sierra. Entonces, pues ahí tenemos, ¿verdad? Esto se debe a ese defecto que se causó mecánicamente. Uh-huh. Y se causa además de manera no involuntaria, sino buscada. Bien, entonces, ¿qué son las maclas? Los individuos que forman la macla, se habla de átomos, están relacionados por un elemento de simetría, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de simetría? Acuérdense, son los planos, los ejes y el centro, ¿sí? En cualquier cuerpo geométrico, estos serán los ejes de simetría. ¿Por qué? Porque me permiten a mí dividir un paralelepípedo o un cuerpo geométrico en partes iguales. Entonces pueden ser planos, ejes y centro, y el centro gravitacional. Bueno, entonces vamos a ver aquí que el argonito, que es un mineral, es ortorrómbico y la macla parece hexagonal debido al ángulo de 120 grados en el grupo CO3. Bueno, aquí ya es un componente, es un compuesto hecho de diferentes materiales y observen cómo se mueven estos átomos, ¿verdad? En todo un plano. Un plano de la macla se llama. Ahora, tipos de maclas. Bueno, vamos a tener maclas de contacto y de penetración. Aquí están los de contacto, las de penetración, y están compuestas de dos individuos. Ahora, recordemos que estos son grupos de números que me hablan de la posición de los elementos, de algunos elementos de referencia. Son los famosos índices de Miller, ¿sí?
Entonces, macla de Japón del cuarzo. Aquí está al revés. De cuarzo del Japón. ¿Sí? Miren qué bonito. ¿Sí? Cada uno de estos tiene diferente origen. Fíjense. Ujú. Aquí, quién sabe por qué dice macla octaédrica de la espinela. Y será esta, la calcita. Ajá. Bueno, ahora, hay tipos de maclas con diferentes orientaciones y varios individuos, es decir, varios elementos. Y entonces vamos a ver que tenemos maclas polisintéticas, que son paralelas, maclas cíclicas, que son con planos no paralelos, ¿sí? Como estos dos. Son una maravilla los materiales cuando se agrupan, ¿verdad? Y tienen ciertos mecanismos de formación. ¿Cuáles son los mecanismos de formación? El crecimiento cristalino, como el que estamos viendo aquí, ¿sí? Y que da como resultado las plagioclasas. La transformación que da como resultado, al cambiar las condiciones iniciales, se producen cambios de fase. Entonces hay una macla cíclica en cuarzo de baja temperatura invertida, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener otro mecanismo que es la deformación y que es por cizallamiento, otra vez por corte, por corte, debido a la presión ejercida por el medio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo diferentes fuerzas aplicadas en diferentes direcciones o diferentes tratamientos térmicos provocan esos defectos, ¿sí? Entonces, los defectos de apilamiento también son otro tipo de condiciones indeseables y dice aquí, se interrumpe la secuencia del apilamiento. Entonces, los apilamientos no son otra cosa que son los acomodos de los átomos. Entonces, de tener un acomodo A, B, C, A, B, C, A, B, C, de pronto se cambia. Y entonces tenemos A, B y prosigue. Pero aquí ya hubo una alteración, ¿sí? Se interrumpió. Aquí, A, B, A, B, A, B, y de repente dos elementos de clase A. Entonces aquí, pues también son defectos provocados. Ahora, hay defectos de fase en materiales polifásicos donde hay un cambio radical en las características físicas y o químicas, ¿verdad? Entonces, todos estos defectos, pues vamos a ver que tienen relación directa con las propiedades. Ahora, en defectos cristalinos bidimensionales, vamos a ver que se puede presentar un cristal monofásico. Sin embargo, pueden existir zonas con ligeras desorientaciones. Y entonces vamos a tener aquí un cristal ideal, que ya decíamos que son raras las veces que se da, y una red de cristal tipo mosaico, con diferentes granos, ¿sí? Observen cómo los diferentes colores nos dan las diferentes orientaciones de los granos. Ajá. Bueno, hasta aquí los defectos de estas diapositivas. ¿Preguntas sobre esto, por favor? ¿Nada? Bueno, ahora, ¿hay consecuencias? Sí. Déjenme buscar. Ya lo tenía yo abierto, no sé por qué se me quitó. Voy a buscar otra vez.
Mm. Bueno, tengo un pequeño apunte sobre defectos. No sé si ponérselos en la red para no aburrirlos ahorita. Estas diapositivas no sé si están en la red, pero yo las subo. Y también el escrito que les voy a mostrar ahorita, nada más se los voy a mostrar. Les decía yo, para no aburrirlos. Ya la están viendo ahorita. Ahí sí hay puros, muchos conceptos. Pero a mí lo que me interesa es cómo afectan las propiedades. Fíjense bien. Bueno, aquí les habla de defectos e imperfecciones. Otra vez les da una descripción de los defectos puntuales, cómo se pueden calcular el número de defectos, el número de vacantes, perdón, ¿sí? Todo esto a lo mejor lo pueden retomar. ¿Qué son los defectos intersticiales? Aquí están. Eh, ¿Cómo son las impurezas en los sólidos? Y aquí hablamos de impurezas o reemplazamientos. Cómo hay bueno, habla de una solución sólida, que no es otra cosa que una aleación, aprovechando esos defectos, ¿verdad? Solutos, solventes, y sería ya tema para nuestra siguiente clase, que son las aleaciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo de solución sólida en metales es el cobre y el níquel. Tiene nombre específico. Uh-huh. Y vamos a ver aquí otra solución. Todo mire, fíjense cómo tiene figuras, pero también tiene descripciones muy concretas. Déjenme aumentar el tamaño. ¿Verdad? Como es el caso de este defecto, que a menudo viene en el examen, ¿sí? Es el defecto Frenkel y el defecto Schottky. Apréndanselo. Esta también la subo a la red, pero al aula virtual. Pero enfóquense en esto, en esa definición, ¿sí? En defecto Frenkel, que es una imperfección combinada, que es una vacancia y un defecto intersticial. Fíjense cómo un átomo salta a un espacio que no le corresponde. Y entonces deja un vacío, pero ocupa un intersticio que no le corresponde. Este defecto combinado se llama defecto Frenkel. Y luego viene este otro que también es objeto de pregunta en el examen, generalmente. Ya casi lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, el defecto Schottky es un par de vacancias en un material con enlaces iónicos para mantener la neutralidad y debe perderse de la red tanto un catión como un anión. Es decir, acuérdense que nuestros cristales están perfectamente bien distribuidos. Un anión, un catión, un anión, un catión.
¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción se equilibran. Si ponemos dos aniones, se repelen. Si ponemos dos cationes, se repelen. Entonces aquí lo que pasa es que va a faltar un catión y un anión. Entonces eso provoca vacancias, pero vacancias alternadas, ¿sí? No son iguales. Entonces, dice aquí que esta es la descripción de defecto Schottky. Vean cómo se lee, parece como el niño de los cuentos de las películas. ¿Cómo se llamaba? El niño monstruoso. ¿Nadie ha visto las películas? Chucky, ¿no? O Chucky, o ¿cómo se llama? Chucky. Uh-huh. Entonces ustedes, como una mecánica de mnemotécnica, asocien ese defecto a esto, ¿verdad? Schottky. Bueno, entonces aquí vamos a ver un defecto por reemplazamiento por iones de diferente carga. Ah, caray. Entonces sí existe. Sí, en la naturaleza se pueden dar múltiples combinaciones. Uh-huh. Entonces, nada hay, no hay una restricción que diga esto no. Uh-huh. Pero la naturaleza además es desordenada cuando quiere. Uh-huh. Defectos de línea. Aquí les describe otros defectos de cuña, ¿verdad? Que es el que vimos hace rato, tal vez con un nombre diferente. Dislocación helicoidal, dislocaciones mixtas, ya también las habíamos visto. Significado de dislocaciones. Entonces, esto lo voy a subir al aula virtual. Y aquí cálculo de los ángulos para calcular cómo se deslizan. Nada más para complementar la información de las diapositivas que acabamos de ver. Uh-huh. Y aquí tenemos otra vez bordes de grano. Ahora, les decía yo, maclas, les decía yo que a mí lo que me interesaba fundamentalmente, bueno, aquí hay no es una tarea, ustedes no la sigan, no es parte, pero como está copiado de otro curso, bueno, aquí vamos a ver que los cuasicristales y los fractales pues tienen que ver con estos defectos. Uh-huh. Bien, entonces a mí lo que me interesa es esta, ahorita les voy a poner unas gráficas. Unas gráficas que me van a hablar a mí de cómo afectan los defectos. Déjenme buscarlas. Gráficas. A las propiedades de los materiales, ¿sí? Entonces, son muy importantes estas afectaciones. Y precisamente tienen que ver con aleaciones, ¿sí? Están viendo gráficas, pequeñas gráficas muy sencillas. Fíjense cómo hay probablemente tres grupos de propiedades, porque dentro de las térmicas pueden haber varias, de las eléctricas también, que van a ser fundamentales, ¿sí? En aleaciones. Entonces vamos a tener que el número de vacancias en las propiedades mecánicas, fíjense, va a mejorar, van a aumentar estas propiedades mecánicas gradualmente, pero llega un punto en que ese número de vacancias ya no es beneficioso. Es decir, supongo yo, por ejemplo, una propiedad mecánica como es el
cómo doblar una lámina. Cuando doblamos una lámina, si hay más vacancias, pues los átomos pueden ocupar esos espacios vacíos y se puede doblar más fácilmente hasta que llega a un número de vacancias que no es deseable y entonces en ese momento la lámina se rompe, decae rápidamente. ¿Por qué? Porque hubo un número de vacancias en exceso. Entonces, no me conviene que haya muchas vacancias, ¿sí? En cambio, en las propiedades eléctricas, estas vacancias no son buenas. ¿Por qué? Porque la conductividad eléctrica disminuye a mayor número de vacancias. Eso es lo que quiere decir estas grafiquitas, ¿sí? Lo mismo ocurre con las propiedades térmicas. A mayor número de vacancias, menores propiedades térmicas tiene un material. Uh-huh. Ahora, hay una relación de radios, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? En cuanto a los defectos de intersticialidad, que son átomos ajenos a la red con espacios ocupados, vamos a ver que para las propiedades mecánicas no son buenas los intersticios. A mayor número de intersticios ocupados, menores son las propiedades mecánicas. En cambio, para las propiedades eléctricas, si hay más espacios ocupados, más átomos ajenos a la red que están ocupando esos espacios, estas propiedades eléctricas aumentan. Esta gráfica sí está en la red, eso lo vi hace rato, pero no está abierta. Ajá. Entonces, pero ahí está, ¿verdad? Pero es para que interpreten. Entonces, a lo mejor una parte de esta gráfica, ¿verdad? Les dice cómo, diga usted cómo afecta un espacio, un defecto intersticial en las propiedades térmicas. Pues aquí es la respuesta, ¿sí? Entonces aquí, a mayor ocupación de esos intersticios, las propiedades térmicas aumentan. Es decir, la conducción térmica, la conducción, el tratamiento por calor es mejor. Uh-huh. Ahora, otra propiedad, otro tipo de efecto, la sustitucionalidad. Vamos a ver que que es un reemplazo de átomos, si se reemplazan más átomos, entonces vamos a tener una menor cantidad, eficiencia en las propiedades mecánicas. En cambio, en las propiedades térmicas y eléctricas vamos a tener una mejora. Ahora, ¿qué quiere decir estas siglas? Sustitucionalidad de átomo pequeño, sustitucionalidad de átomo grande. ¿Cómo sé yo qué tipo de sustitucionalidad es? ¿Qué tipo de átomo sustituye? Pues hago una relación de radios, ¿sí? Para demostrar el tipo de aleación. La clase siguiente vamos a hablar de estos radios, de estas relaciones de radios y de estos números que están acá. ¿Preguntas hasta ahora? Esta gráfica está ahí en el aula virtual. Preguntas. Todas las preguntas sobre átomos, sobre defectos, perdón. ¿Ninguna? Bueno, aquí Chucky, el muñeco diabólico. Entonces es Schottky, ¿verdad? Recuerden que, sí, los dos materiales los subo, los que son defectos, gráficas y el escrito de PDF. Todo lo subo al aula. Yo espero que esté ahí ya nada más para abrirlo. Si no, pues lo subo. Entonces, si hay duda con respecto a un ejercicio de la tarea, mi equipo y yo no lo entendimos, el ejercicio 3 de la tarea, buscamos tutoriales, pero nos confundió y quisiera saber si puede resolverlo.
¿Cuál es el ejercicio 3? No sé cuál es el ejercicio 3. Pónganlo en la pantalla. Jonathan, me canso de decirles que no envíen sus tareas a mi correo y me las envías. Entonces, no las envíes, suben al aula virtual. ¿Estás por ahí, Jonathan? Sube tu ejercicio que me estás preguntando, por favor. Entonces, por ahí, no sé si es de este grupo, porque es algo que les repito una y otra vez. Sí, identifíquense desde el asunto. Materia, grupo y equipo. Una persona que me escribió que había tenido un accidente, que le había afectado el cuello y que no podía participar. Pues me quedé con la duda, no supe de dónde era. Pero mientras se ponga de acuerdo con sus compañeros, pues no hay ningún problema. Si es de este grupo, si no, pues igual. ¿Alguien de este grupo está tomando otras materias o la otra materia conmigo? Sí, Axel, seguramente es complejidad y falta de comprensión en lo que se lee, pero pónganlo. Si no, ya nos vamos. Entonces voy a poner aquí, estoy anotando qué archivos subir. Archivos de defectos en PowerPoint, en PDF y gráficas. ¿Sí? Entonces seguramente hay una tarea sobre defectos. Ya, gracias, Baltasar. No, pero ponle tu pantalla completa porque así no lo veo. No veo tu pantalla completa. Para analizar una muestra de plata. Oh, ya se borró. Para analizar una muestra de plata se aplica una radiación de cobalto con una longitud de onda. ¿Es importante que sea una radiación de cobalto? Jonathan, respóndeme, abre tu micrófono o alguien del equipo. Bueno, pero alguien más del equipo. Si no sirve tu micrófono o todos lo entendieron menos tú. A ver, ya me lo puso aquí. Jair. Para analizar de una muestra de plata se aplica una radiación de cobalto con longitud de onda. Tal. ¿Es importante que sea cobalto? No, en absoluto no. Porque acuérdense que a mí lo que me interesa es la longitud de onda. ¿Cuál será el ángulo de difracción para las líneas de difracción de segundo orden? Entonces yo les dije que n es igual al número de planos o el número de orden. En este caso, n será igual a 2. Entonces, ¿qué necesito? Encontrar el ángulo. Acuérdense que tenemos una formulita en en el caso de la ley de Bragg,
donde nos habla del número de planos, de la longitud de onda, de ¿verdad? Que D es precisamente el átomo, perdón, la arista de la celda. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Pues la muestra, el radio atómico de la plata y la relación con la arista de la plata. ¿Sí? La relación de la arista tiene que ver con y eso se calcula con este cuadro que ustedes llenaron, que les dije que era su gran acordeón y la tabla periódica. Es decir, voy a mi tabla periódica, anoto el radio atómico de la plata y busco en la figurita el tipo de celda en el que se acomoda esta plata. Es decir, si es cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, hexagonal, y de ahí despejo el valor de la arista. Eso es lo que me interesa a mí, para encontrar D. Ajá. D, que es la arista. Y después ya lo aplico a mi fórmula. No está confuso, lo que pasa es que hay que leerle y hay que buscar relacionar todo lo que hemos visto hasta hoy con los problemas. O sea, no nada más es así de, pues yo quiero aplicar la formulita fuerza de esto que estamos viendo hoy. Ahora, yo les dije, hagan su tabla, porque eso les va a servir tanto para el examen, y acuérdense que el examen es en línea. Una ventaja enorme que tiene este examen es que si bien tienen que estar presentes, ¿verdad? En el examen, ustedes pueden consultar lo que quieran de los materiales que tienen a la mano, desde un libro pasando por las notas que tienen en la red, en el aula virtual. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer carpetas, porque si a mí me están preguntando, si bajo todos los archivos en desorden y me están preguntando algo sobre celdas unitarias, y yo estoy buscando entre todos los archivos que se generen de aquí a que terminemos, que son semiconductores, pues mucho gusto, porque me voy a tardar horas en buscar si no los tengo acomodados. Entonces, no lo voy a resolver, es parte de su tarea, pero ya les dije cómo. ¿Sí? Y espero que todos los equipos pues, lo hagan así. ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, vamos a bajar también la tarea número 4. Creo que es la 4. Ya no me acuerdo, pero bueno. Ahorita lo reviso en el aula virtual. Y si no tienen ninguna otra duda, entonces la siguiente clase abordamos ya aleaciones. Barrientos, ¿qué me dices? Que no, que ya ya viste que. No, profe, es que lo de plata lo confundí, pero sí, ya lo leí bien, perdón. Sí, sí, les digo, los problemas, acuérdense que no son directos y que muchas cosas están escondidas en el enunciado. Ese es el reto para nosotros los ingenieros. ¿Qué me están diciendo o qué datos puedo yo buscar en
herramientas que me han dado previamente a mi clase. Ujú. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, a buscar, muchachos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que tengan buen fin de semana, buenas tardes, y yo ahorita reviso si tengo los 3 materiales subidos y ya sería la siguiente tarea la que hay que, la que hay que subir. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, profa, gracias. Gracias. Gracias, profesor, igualmente.
my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now.